Haribol, Hare Krishna, reverencias a todos, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar, muchas gracias a los organizadores, Chitrak Prabhu, muy especialmente, muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, mi nombre es Keshav Rama Das y estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina. Hoy vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita, como se viene haciendo, pero primero vamos a cantar un poquito unos mantras auspiciosos que recitamos antes de comenzar la lectura de estas escrituras sagradas. Y estas canciones son canciones trascendentales y bueno, así como estamos acostumbrados todo el día, todos los días, a escuchar canciones que por lo general son materiales y nos mantienen en distintos niveles de conciencia material. Estas canciones que no son tan comunes nos sacan de esa vibración y nos llevan a una vibración más trascendental, dependiendo también del nivel de conciencia con que las cantemos y las escuchemos. Hay 9 procesos en el Bhakti Yoga, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, de los cuales los 3 primeros tienen que ver con Shravanam. Primero, escuchar, y por escuchar uno canta o repite lo que escucha, acerca de Vishnu, o sea, de Krishna, no de cosas ordinarias. Y por ese acto de cantar y escuchar, uno naturalmente recuerda a Krishna. Y ese es el proceso principal en la vida espiritual, que es recordar a Krishna. Se dice en los Vedas que hay 2 actividades que hay que hacer, que son la misma, ¿no? Una es positiva y la otra es negativa, y la positiva es no olvidarse nunca de Krishna. Es recordar siempre a Krishna, y la negativa es no olvidarse nunca de él. Son 2 maneras distintas de decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cantar un poquito unos mantras. Primero en glorificación a Srila Prabhupada, ya que gracias a él contamos aquí con la posibilidad de avanzar en la vida espiritual, finalmente de ser felices, ¿no? Y después el Panchatattva Mahamantra, que son mantras en glorificación a los 5 asociados del Señor Chaitanya, quienes muy amorosamente nos dieron el impulso para continuar con esta tarea de dedicarnos a averiguar, practicar y difundir el proceso espiritual que nos va a hacer felices. Finalmente, el Dharma para esta era, que es el canto de los santos nombres del Señor. Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Sri
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai. Bueno, Haribol, buenas tardes nuevamente, gracias por estar. Jai Panchadara Prabhu, Hare Krishna, mis reverencias Prabhu, Jai, es un honor que esté aquí. Hernán, Haribol, Hare Krishna Hernán, muchas gracias. Bueno, vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En esta ocasión estamos leyendo el capítulo número 12 y los textos que tocan son el número 6 y 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 13, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Textos 6 y 7. Mahabhutani hamkaro buddhiravyaktam evacha indriyani dashagam cha pancha chandriya gocharaha ichcha dvesha sukham dukham sanghatash chetana dritihi etad kshetram samasena sabikaramudharitam. Entonces, la traducción dice: los 5 grandes elementos, el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los 10 sentidos y la mente, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones, a todos estos se los considera en resumen que son el campo de las actividades y sus interacciones. Significado por Srila Prabhupada ki jai. De acuerdo con todas las declaraciones autoritativas de los grandes sabios, de los himnos védicos y de los aforismos del Vedanta Sutra, se puede concluir que los componentes de este mundo son los siguientes. En primer lugar están la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Estos son los 5 grandes elementos Mahabhuta. Luego están el ego falso, la inteligencia y la etapa no manifestada de las 3 modalidades de la naturaleza. Después están los 5 sentidos para adquirir conocimiento: los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Luego están los 5 sentidos de trabajo: la voz, las piernas, las manos, el ano y el órgano genital. A continuación, por encima de los sentidos está la mente, la cual está dentro y a la que se puede llamar el sentido interno. De modo que, incluyendo a la mente, hay un total de 11 sentidos. Luego están los 5 objetos de los sentidos: el olor, el sabor, la forma, la sensación del tacto y el sonido. Pues bien, el conjunto de estos 24 elementos se denomina el campo de la actividad. Si uno hace un estudio analítico de estos 24 elementos, puede entonces entender muy bien el campo de la actividad. Después se encuentran el deseo, el odio, la felicidad y la aflicción, que son interacciones,
representaciones de los 5 grandes elementos del cuerpo físico. Las señales de vida representadas por la conciencia y la convicción son la manifestación del cuerpo sutil, la mente, el ego y la inteligencia. Esos elementos sutiles se incluyen dentro del campo de las actividades. Los 5 grandes elementos son una representación física del ego falso, que a su vez representa la etapa primaria del ego falso, técnicamente conocida como la concepción materialista o tamasa buddhi, la inteligencia en el ámbito de la ignorancia. Esto además representa la etapa no manifestada de las 3 modalidades de la naturaleza material. Las modalidades no manifestadas de la naturaleza material se denominan pradhana. Aquel que desea conocer en detalle los 24 elementos junto con sus interacciones debe estudiar la filosofía más detenidamente. En el Bhagavad Gita solo se da un resumen. El cuerpo es la representación de todos esos factores y existen cambios que sufre el cuerpo, que son 6 en total. El cuerpo nace, crece, permanece, produce derivados, luego comienza a decaer y en la última etapa se desvanece. Por lo tanto, el campo es una cosa material temporal. Sin embargo, el kshetragya, el conocedor del campo, su propietario es diferente. Srila Prabhupada Ki Jai. Entonces, leemos nuevamente la traducción. Los 5 grandes elementos, el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los 10 sentidos y la mente, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones, a todos estos se los considera, en resumen, que son el campo de las actividades y sus interacciones. Om Gyanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshur Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Falgum Lam Gayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurum Dina Taranam Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vishabhanusute Devri Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavahnebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Vidyabahu Pravuriti Namite Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatare Parama Karuna Shri Shri Gaura Nitai Vijay Srila Prabhupada Ki Jai Gaura Premananda. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar, gracias por esta posibilidad. Estamos en el capítulo número 13 del Bhagavad Gita, textos 6 y 7, que se titula La naturaleza del disfrutador y la conciencia. Bueno, aquí en este capítulo hay un poco un estudio analítico, ya que en los Vedas está explicado todo lo que existe, todas las distintas acciones, reacciones, interacciones, todo lo que se explica acá, en los distintos Vedas están explicados en detalle. Por ejemplo, Prabhupada al final del significado nos dice eso, que aquí en el Bhagavad Gita solamente se da un pequeño vislumbre, ¿no? Que si queremos estudiar a fondo, entonces podemos hacerlo y vamos a entender en detalle todo, ¿verdad? Claro que también se explica en las escrituras que ese estudio, y por eso se dice que Krishna lo toca en el Bhagavad Gita de una manera quizás superficial, porque también Krishna en este mismo capítulo, ya en los textos que siguen, posteriores, le está explicando a Arjuna que la manera de entender estos temas trascendentales es a través de la devoción, ¿no?
uno puede pasar mucho tiempo tratando de leer y tratando de comprender en detalle todas las cosas, pero no es la manera en que en este proceso espiritual nosotros, no es la manera que tenemos para, como dijimos al principio cuando hicimos la introducción de las canciones Vaishnavas y las canciones mundanas, no es la manera de obtener la felicidad, ¿no? Eso lo dice el mismo señor Brahma en su tratado tan poderoso que es la Brahma Samhita. El propio señor Brahma, él trataba de entender en el comienzo de su vida a Krishna de una manera así analítica, ¿no? Sin tener en cuenta mucho la devoción, y él no lo podía entender, siendo que Brahma es el ser creado, el primer ser creado del universo, el más poderoso, el más sabio. Sin embargo, él no pudo tampoco, y todo es un ejemplo para nosotros también, ¿no? Entonces, cuando finalmente Krishna se sintió muy complacido con su austeridad, con su penitencia, con su entrega, él le mostró el mundo espiritual y en detalle todo, ¿no? Entonces, por eso él hizo un tratado que se llama la Brahma Samhita, y nosotros conocemos el 5º capítulo, que obviamente es largo, y lo conocemos gracias al propio Krishna en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien lo rescató, porque estaba perdido también. Bueno, y en uno de esos versos, en uno de esos shlokas, el señor Brahma dice lo mismo, ¿no? Todo este estudio analítico que se está haciendo está muy bueno, pero uno no puede llegar a tener, a atraer a Krishna a través de solamente estudiar los Vedas, ¿no? Él dice, bueno, Advaita Nachutta Manadi Manantarupam Adyam Purana Purushanna Vayavan Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhakto, dice el señor Brahma, ¿no? Él dice, ¿no?, que uno no puede, se vuelve muy difícil de entender a Krishna como él es, ¿no?, en verdad, ¿no? Porque también podemos entender parcialmente a Krishna. De todos modos, nunca podríamos llegar a entender a Krishna en su totalidad, pero el devoto no le interesa tampoco conocerlo en su totalidad, porque lo único que el devoto le interesa es conocer lo que Krishna necesita, ¿no? Conocer lo que le hace falta a Krishna en cuanto a la propia capacidad de uno, ¿verdad? Por eso muchas veces, no quiero irme del tema, pero muchas veces nosotros tenemos ideas del servicio devocional y de que tenemos que hacer grandes cosas, y eso está muy bien porque el mismo Prabhupada lo dice, que si uno es un cazador y quiere ir a cazar, valga la redundancia, entonces tiene que ponerse en mente cazar, no sé, un rinoceronte, un elefante, aunque después no lo logre, pero eso es lo que tiene que tener, ¿no? Pero en lo que estamos diciendo acá es que a veces Krishna nos pide algo más simple, y nosotros tenemos que, para obtener grandes cosas, ir hacia lo más simple, ¿no? Entonces, empezar por lo más simple. Por eso estas afirmaciones se explican también en el Bhagavad Gita, cuando se dice que uno debe cumplir con su deber aunque lo haga mal, que intentar hacer el deber del otro aunque le salga bien, ¿no? Y también se dice en el Bhagavad Gita que lo que es comida para uno es veneno para otra persona, y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, el devoto trata de conocer a Krishna en la medida que lo necesita para servir a Krishna con su capacidad, ¿no?, con su inteligencia. Y el señor Brahma dice eso, ¿no?, que si uno, en ese tratado que decíamos recién, Vedeshu Durlabam, ¿no?, que es muy difícil entender a Krishna solamente estudiando los Vedas, ¿no? Como decimos acá, en este capítulo se habla de la naturaleza, el disfrutador y la conciencia, ¿no? Entonces, el punto es que si nosotros solamente estudiamos por estudiar o para conocer mucho, o mismo incluso podemos hacer austeridades para tratar de lograr atraer la atención de Krishna, pero si lo hacemos de una manera caprichosa, no va Krishna a sentirse muy atraído. Lo que puede pasar es que acumulemos actividades piadosas que nos van a servir, o mismo Krishna puede entender de que queremos hacer algo, pero no está bien encauzado. Entonces, por eso siempre se explica, y Krishna se lo explica a Arjuna en el Bhagavad Gita, que tenemos que tener la guía apropiada, ¿no?, un maestro espiritual genuino que nos pueda guiar. Entonces, el señor Brahma dice eso, de que es difícil entender a Krishna a través de los Vedas, ¿no?, pero se vuelve muy fácil, dice, Vedeshu Durlabam Atma Bhakto, ¿no?, pero sí es muy fácil de entenderlo a través del Bhakti, a través de la devoción. O sea que a veces nosotros estudiamos mucho y se nos hace un matute en la cabeza, se nos enreda un poco más, pero no significa que no hay que estudiar, significa de que si nos entregamos con devoción a Dios, de tantas maneras, al principio también hablábamos de que hay 9 procesos del Bhakti, de los cuales los 3 primeros son escuchar, cantar y recordar.
Entonces, si nosotros nos entregamos de una forma u otra, Krishna desde dentro del maestro espiritual nos va a ir mostrando que ese conocimiento que nosotros leímos, que hemos estudiado o que hemos escuchado, se va a manifestar en nuestro corazón. Eso dice el Chaitanya Charitamrita también, ¿no? El conocimiento se tiene que manifestar, si no, queda ahí dormido, ¿no? Bueno, entonces, aquí, Prabhupada en el significado nos está hablando de los elementos, ¿no? De los sentidos, de los objetos de los sentidos para la acción, de la mente, de la etapa no manifestada, de la naturaleza material, ¿no? Y bueno, parece como una ensalada si lo tomamos así literalmente, sin comprender mucho, por eso tal vez hice un poco esta introducción de rendirse a Krishna, y me trae a la mente que en estos días estaba hablando con una persona y hablábamos acerca del tema de los apegos a la naturaleza material, y justo este texto tiene que ver con eso, de que finalmente el mundo material está formado por 5 elementos burdos, como dice aquí, ¿no? Que cuando es no manifestado se denomina pradana. Todos estos elementos, la etapa no manifestada es el pradana, o los elementos que están ahí sin manifestarse, ¿no? ¿Y por qué se manifiestan los elementos después? ¿Por qué Krishna manifiesta los 5 elementos burdos, los 3 elementos sutiles? Dijimos que los 5 elementos burdos son la tierra, el fuego, el aire, el éter y el agua, ¿no? Entonces todo el universo está formado por esos elementos, o por una mezcla de ellos, ¿no? Los metales, por ejemplo, nuestro propio cuerpo está formado por todos esos elementos. Podemos decir, bueno, pero yo no veo el fuego en los cuerpos de las personas, pero sí sabemos que está la digestión, que es un fuego, ¿no? Que es lo mismo que el fuego. Si no hay fuego en la digestión, el Ayurveda dice que no hay hambre, y entonces ese fuego no arde. Pensábamos, ¿no? ¿Cómo es que Krishna... Haribol, perdón, problemas con internet. Bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir. Espero que estén ahí todavía. Bueno, ahí parece que sí. Voy a ver una cosita más. Una cosita más y seguimos. Bueno, esperemos que no se vuelva a cortar. Hare Krishna, gracias Madre Kelly. Volvió, bueno. Estoy ahí con los... ¿Ahora se escucha mejor? Estoy con los datos móviles porque parece que internet se cortó. A ver, perdón. A ver. Bueno, esperemos que sí. Voz de Kati Katira. Bueno, esperemos que se escuche. Mil perdón. Mil disculpas. Bueno, decíamos que Krishna manifiesta estos elementos. Se escucha bien, gracias, Haribol. Bueno, Krishna manifiesta el mundo material. Él no tiene por qué manifestarlo. Es muy difícil de entender esto, como decíamos recién. El señor Brahma lo dice, ¿no? Tenemos que imaginar que el que crea el universo es el señor Brahma, y sin embargo él no podía entender estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, finalmente cuando se entregó lo entendió. Entonces de la misma forma es una fórmula para nosotros. Entonces, ¿por qué Krishna, que no tiene que hacer esto de manifestar el mundo material? No es que él lo necesita, es más, hay tantos pasatiempos en donde él viene porque algún devoto está haciendo grandes austeridades, como Prahlad Maharaj, ¿no? Y sin embargo él viene pero no toca el piso, porque el mundo material con su belleza, como por ahí vemos las montañas, las nevadas, los ríos, ¿no? Y por ahí vemos que las montañas nevadas son tan hermosas, pero no podemos vivir en un lugar así, o por lo menos tenemos que hacer todos los arreglos, ¿verdad? Los mares y los océanos tan azules y tan profundos, y no podemos vivir ahí tampoco, ¿no? Los volcanes, que bueno, sí, son un poco más destructivos a simple vista, pero también una belleza ¿no? Inigualable, pero tenemos que salir de raje cuando explota uno de esos, ¿no? Entonces, bueno, el propio Krishna, él baja y no toca el piso cuando viene, excepto cuando ve que su devoto tiene devoción, él ahí toca el piso, y ahí sí se entrega a su devoto, ¿no? Mismo Radharani también, cuando Krishna iba a venir cuando vino hace 5000 años a la tierra, Radha decía, yo no puedo estar sin ti, entonces ¿cómo voy a hacer? Y no puedo ir a un lugar tan sucio, ¿no?
Entonces Krishna le dijo, bueno, yo te prometo que voy a llevar el mundo espiritual a la tierra, ¿no? El Yamuna, la colina Govardhan, ¿no? Y entonces, bueno, es lo mismo. Por eso en esta filosofía entendemos de que es tan sagrado, son tan sagrados todos esos lugares. Bueno, entonces, ¿por qué Krishna tiene que manifestar este mundo material? Y lo hace finalmente por nosotros, porque nosotros tenemos el deseo de venir a estos lugares, tenemos el deseo de creernos Krishna, y por eso entonces Él lo hace, ¿verdad? Entonces, pero claro, Krishna sabe, como sabe todo, Él también sabe que no vamos a ser felices acá. Entonces Él no solo que hace todo ese despliegue de crear el mundo material, acá Prabhupada lo está explicando todos los sentidos, los objetos de los sentidos de trabajo, ¿no? Y todo, está explicando toda la etapa no manifestada, la mente, la inteligencia, el ego falso. Entonces Krishna, él pudiera pensar, si fuéramos nosotros pensaríamos, pero ¿para qué tanta tontería, ¿no? De crear todo esto, que finalmente va a ser feo, ¿no? Las distintas eras, los distintos yugas, ¿no? Ahora estamos en Kali Yuga y es tanto sufrimiento con la pandemia, ¿no? Con tantas personas acá en Mendoza, bueno, ahí está Kelly que puede dar fe, tantas personas han abandonado el cuerpo, desde devotos jóvenes hasta familiares de devotos, tantos, ¿no? Pero no hubo un momento en que no pasa eso, ¿no? Quizás es menos, quizás hay momentos en que pensamos, qué bueno que está bastante bien, mismo uno en su propio trabajo, en su propia vida, ¿no? Tiene momentos en donde florece y se gana mucho y tiene un buen trabajo y después se termina todo, entonces de vuelta vuelve el problema de que tengo que conseguir un trabajo, tengo que mantener a la familia, me quiero comprar esto y no puedo, para poder comprarme algo, no sé, unas zapatillas de marca tengo que ahorrar tanto tiempo, ¿no? Bueno, eso es este mundo material. ¿Y por qué Krishna crea esto? Por nuestro deseo, porque Krishna es tan bondadoso que nos da libertad, nos da libre albedrío, ¿no? No solamente que es bondadoso, sino que es necesario el libre albedrío, ¿no? Eso es lo que nosotros, muchas veces, los devotos y los no devotos, bueno, en realidad las escrituras explican que todos somos devotos de Krishna, o de cualquier forma de Dios, o como le explican por ahí, el universo, ¿no? Yo creo en el universo, ese es otro tema, pero bueno, el universo es algo muerto, no es algo vivo, ¿no? Pero bueno, hay alguien que dirige el universo, entonces indirectamente están siendo devotos de ese alguien, que le pueden llamar, no sé, de cualquier nombre. Otros dicen, yo adoro a la Pachamama, y está muy bien, solo que la Pachamama tiene un Pachapapa, entonces, supongo, ¿no? O sea, el padre, si hay una madre, tiene que haber un padre. Entonces, muchas veces los que adoramos a Krishna, o los que adoramos al Brahman impersonal, o algo, o lo que sea, ¿no? Que tenemos fe en algo, nos quejamos de algo bueno. Y ese bueno es la libertad. Solo que el problema que tenemos, y que no lo entendemos por ahora, porque lo tratamos de entender, como decíamos, y siempre voy a volver al mismo punto, porque surgió el punto al principio y parece que está siempre, ¿no? Siempre voy a volver al punto. No lo entendemos en su correcta perspectiva, que es entregándonos a Krishna, sino entendiéndolo a través de nuestra propia especulación mental. Como no lo entendemos, le echamos la culpa a algo. ¿Por qué nos dieron libertad? ¿Por qué Dios nos dio libre albedrío si vamos a sufrir tanto? ¿Verdad? Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu, y como decíamos recién, Krishna es tan bueno que Él crea este mundo, pero no lo deja a la deriva. Primero Él se mete como Paramatma, ¿no? Para controlarlo y para dar el fruto a cada quien para darle lo que merece y para darle el fruto de lo que quiere también, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que Él viene también cada tanto a mostrar el lugar de donde venimos, ¿no? El mundo espiritual, para mostrar cómo podemos volver. Bueno, y cuando vino como Sri Chaitanya Mahaprabhu, nos dio las instrucciones más sublimes, las más dulces, además del canto del santo nombre, el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Que ese es el ABC de nuestro proceso, por lo menos en esta era, es para todas las eras, pero por lo menos para esta era, ¿no? Es la base de lograr la verdadera comprensión espiritual. Y volviendo al punto de que tenemos que hacerlo de una manera con entrega y no con nuestra propia mente, entonces es que Él también, como Dios, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, Él nos dejó un código
y nos está diciendo en la forma de Paramatma, como que nos está sacudiendo. Has adoptado este método del canto del santo nombre, bueno, pero tenés que hacerlo bien. Y por eso Él nos dio este método, ¿no? El método del Shikshastaka es el Shikshastaka, y nos explica, ¿no?, en algunos de los textos de cómo debemos hacerlo. Siendo más humilde que el árbol, más tolerante que un árbol, más humilde que los jarascas de la calle, no estar deseoso de obtener algún beneficio para nosotros mismos, algún reconocimiento, sino estar dispuesto a dar pleno respeto a los demás. En el texto que sigue, no sé a qué devoto le tocará, y es bastante largo, pero es increíble. Krishna le va a explicar a Arjuna qué es conocimiento. Y digo esto porque tiene que ver con lo que estoy citando ahora. Krishna le dice Amani Tuam. Cuando le va a explicar todo lo que es conocimiento, le dice Amani Tuam, Adam Vituam, Kshanti, ¿no? Y más, ¿no? Entonces le dice Amani Tuam. Lo primero de lo que te voy a explicar ahora, que todo eso es conocimiento y fuera de esto no hay otra cosa, le dice Krishna. Por eso Prabhupada, dije no sé a qué devoto le tocará porque Prabhupada lo explica, es muy largo el significado, ¿no? Entonces Krishna le dice, de todo esto, lo más sublime es lo primero que te voy a decir. Y eso primero es humildad, ¿no? Amani Tuam, ¿no? Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu está diciendo lo mismo. Bueno, pero volviendo al punto de por qué Krishna creó este mundo. Y dijimos, para nosotros, para que nos sintamos Krishna, nos queremos sentir Krishna, entonces por eso manifiesta esta enormidad de universo material, ¿no? Los científicos se vuelven la cabeza se vuelven locos cada día porque descubren cosas nuevas y se dan cuenta incluso no solo del universo, del macrocosmos, sino del microcosmos, de que hay cosas que ya ellos mismos están entendiendo de que no puede haber sido algo hecho como al azar, como se dice en el Big Bang. Incluso el otro día veía un documental en donde decían de que había un planeta, y los científicos habían estudiado, de que hay un planeta que es anterior al Big Bang. Y ahí ya, para una persona como nosotros, como yo, ¿no?, que no entiende nada de estas cosas del universo, más allá de lo que uno lee, ¿no? Bueno, porque lo queremos estudiar desde ese punto de vista que lo están haciendo los científicos, ¿no? De una manera sin rendirse a Krishna, sino rindiéndose a ellos mismos. Es que ellos están pensando que no puede haber hecho. Bueno, devotos, me parece que vamos a tratar a ver qué hora es de ir finalizando porque esto me parece que no da para más. Bueno, creo que ahí está saliendo. Bueno, vamos a terminar la idea. Entonces, Krishna, así como creó todo este mundo material para que nosotros viniéramos, cuando nosotros venimos a este mundo, y esta es la parte interesante, estamos deseosos de irnos después. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Cuando la persona se vuelve inteligente, a través, por lo general, del sufrimiento, a través de estar asqueada, ¿no? Hay un nombre de Krishna que se dice en el Srimad Bhagavatam que es Akinchana Gochara, que eso significa que Krishna se vuelve la propiedad de aquel que está exhausto de lo material, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos tantas vidas en este mundo material, sufriendo, porque esa es la naturaleza de este mundo, no es que uno quiere sufrir o que uno sea pesimista, ¿no? Entonces, uno quiere volver. Entonces Krishna, así como él creó toda esta situación ilusoria del mundo material, ¿no? Temporal, no falsa, pero sí temporal, cuando nosotros decidimos, por nuestro propio libre albedrío, volvernos y salirnos de este enredo y dejar de sufrir tanto, entonces Krishna también nos muestra el camino. Entonces, se dice que uno tiene que desarrollar la inteligencia hasta ese punto de entender que este no es nuestro verdadero hogar, ¿no? Que cuando la cosa va bien, simplemente uno tiene que usarlo y sentirse cómodo para avanzar más en la vida espiritual, ¿no? Y cuando va mal, bueno, ahí ya está muy fácil, ¿no? Uno va mal y tiene que buscar la solución, ¿no? Todo tiene solución, no hay nada que sea para siempre, ningún problema para siempre. La felicidad sí es para siempre, lo que pasa es que no la percibimos o no la percibimos en su totalidad. El mundo material es peligroso y lo que parece felicidad, las escrituras védicas se dicen que es simplemente una disminución del sufrimiento, ¿no? Si nosotros tenemos hambre y comemos, nos parece que hay una gran felicidad, pero eso es
una disminución del sufrimiento, porque cuando ya hemos comido bien y estamos totalmente satisfechos y si alguien nos obliga a comer, se transforma en un gran sufrimiento porque ya no entra más en el estómago. Ese es el mundo material, así no se puede comer por placer. En cambio, en la naturaleza espiritual, que es de la que nosotros venimos, se puede comer ilimitadamente, eternamente comer y no parar de comer, ¿no? Entonces, como en este mundo material no tenemos un estómago para comer hasta para siempre, sí lo podemos comer de una manera espiritual, ofreciendo comida a Krishna, ofreciendo comida a los Vaishnavas, a las personas, al mundo, ¿no? Tanta necesidad que hay en el mundo de materiales, ¿no? Hay necesidades materiales, ¿no? De hambre, de ropa, ¿no? De afecto, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es, como decíamos recién, tratar de comer ilimitadamente, ofreciendo a los demás, ¿no? Esa comida. Eso comida, ya sea en la forma de alimentos, en la forma de lo que sea, ¿no? De ropa, en la forma de cariño, en la forma de entregar conocimiento espiritual, que es lo más elevado. Yo me recuerdo ahora me estoy acordando, de que una vez al principio, cuando venía a Mendoza, hace muchos años, estaba por venir un maestro espiritual y los devotos estaban colectando, ¿no? Para tratar de cubrir los gastos, pasajes y la estadía del maestro espiritual, y pedían si podían colaborar. Yo en ese tiempo le pregunté a mi familia si podían, ¿no? Colaborar y ayudar. Entonces mi familia eran todos católicos, ¿no? Cristianos. Entonces tenían la idea de que uno tiene que darle a los pobres. Entonces pensaban, pero ¿por qué mejor ese dinero que te podríamos dar para esto que están pidiendo de la venida de este maestro espiritual? ¿Por qué no se lo damos a los pobres? ¿No? Esto es basado en lo que hablábamos acerca de que la ayuda y de la felicidad ilimitada de dar, ¿no? Pero hay que saber ubicar en dónde dar. Esto es lo que quería decir. Entonces, a eso el propio Señor Jesucristo lo contestó en un pasatiempo. Cuando él estaba, que es conocido que él iba a rescatar las almas caídas, ¿no? Y por lo general se iba entre los recaudadores de impuestos y las prostitutas y gente de mala vida, ¿no? Incluso hay otros pasatiempos conocidos también, como cuando le tiraban piedras a una persona impura, ¿no? Porque había cometido un acto impuro, reprobable. Entonces Jesús, ¿qué les dijo? ¿No? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Bueno, entonces en esta otra historia viene una mujer y lo ve tan atractivo a Jesús, ¿no? Una persona espiritual tan avanzada, ¿no? Sakta Bella Avatar, ¿no? Como se explica en las escrituras. Y entonces ella quiere darle una ofrenda a Jesús y le derrama, ¿no? Un poco un perfume muy costoso, ¿no? Y entonces las demás personas vieron eso y le dijeron, ¿por qué dejas que esta persona malgaste ese dinero en ti? Si tú dijiste que no viniste a ser servido, sino a servir. ¿Por qué dejas que ocurra esto, ¿no? ¿Por qué mejor no se lo das a los pobres? Y entonces él contestó, y esto tiene que ver con esta historia que yo estaba contando. Jesús le dijo, pobres tendréis siempre entre ustedes, pero el Hijo del Hombre no va a estar siempre, ¿no? Entonces él categorizó a las personas que están tratando de ayudar en conocimiento espiritual como muy raro de encontrar, ¿no? Muy, muy, muy raro. Entonces cuando uno encuentra una persona así, tiene que ayudarla, ¿no? De cualquier manera, esta mujer la ayudaba ofreciéndole algo para que se sienta muy bien, ¿no? Entonces, bueno, estas personas que están tratando de comunicar el mensaje espiritual para que las demás personas sientan felicidad, o por lo menos en un principio, como dice el néctar de la devoción, ¿no? Kleshakni, que se vayan quemando sus sufrimientos, ¿no? Entonces, estas personas, lo que ocurre es que sienten dicha ilimitada, y ese es el secreto, finalmente, para poder trascender la materia, ¿no? No tanto, o sea, la materia y sus sufrimientos, porque, por ejemplo, nadie quiere trascender la felicidad. Si alguien dice, si alguien nos dice, no tenés que sentir felicidad, ¿no? Y bueno, alguien puede decir, ahí Prabhupada lo dice en el significado también, ¿no? Algo parecido. No significa que uno no tiene que sentir felicidad. Uno no tiene que tratar de apegarse a la felicidad ilusoria, a la felicidad pasajera. Entonces, dedicarse a la vida espiritual, dedicarse a propagar el mensaje de cualquier forma que sea, eso es dedicarse a la felicidad eterna, porque esa felicidad es una felicidad completa, no es una felicidad propia solamente, sino es la felicidad de los demás, ¿no? Y hay tantos ejemplos en las escrituras que nos explican eso, ¿no? De que hay devotos que
que solamente estaban en este mundo para eso, para lograr ayudar a las demás personas. Bueno, el mismo Krishna hace eso, él no viene, el Sri Chaitanya Mahaprabhu viene solamente para eso, ¿no? Bueno, hay razones internas y externas, pero en las razones externas está el ayudar a la gente a que sea feliz, ¿no? Entonces, bueno, como para cerrar, porque tengo miedo que se corte nuevamente, en este capítulo 13 se estudia el Kshetra, que es el campo de la actividad, ¿no? Y ahí Prabhupada explica, Krishna lo va a explicar, o sea, Prabhupada lo desmenuza un poquito más, ya que Krishna explica de que el campo de la actividad es todo el mundo material, lo que nosotros vemos, el cuerpo, los sentidos, ¿no? Pero ese campo es algo como muerto, es algo, naturaleza, como decíamos recién, 5 elementos burdos, 3 elementos sutiles, materiales, ese es el campo de la actividad, ¿no? Y el Kshetra Gya, que es el conocedor del campo, es la chispa espiritual que somos nosotros, ¿no? Y Krishna explica que también está él como Paramatma, incluso como la suprema personalidad de Dios, que es el disfrutador de todo eso, de todas esas interacciones, ¿no? Finalmente él es el disfrutador Purusha. Y nosotros cuando entendemos eso, podemos realmente estar en sintonía con el alma suprema y llegar, bueno, a la comprensión correcta de todo lo que hablamos recién, ¿no? En este caso de qué es lo que es el campo, qué es el conocedor del campo, ¿no? Y así, bueno, lograr felicidad. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, no sé si todavía están ahí, perdón por los inconvenientes. Nuevamente saludar a los devotos que están, gracias por estar. Y bueno, esperamos un ratito a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, parece que no. Muchas gracias. Espero que estén muy bien y espero que seamos todos felices en conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna es lo más maravilloso. Y esto no es algo que lo dicen las escrituras. Nosotros primero entendemos que lo dicen las escrituras, pero después lo ponemos en práctica. Y claro, cuesta mucho porque de entrada es difícil. Por ejemplo, el Bhagavad Gita explica que hay modalidades. Hay modalidades de la naturaleza, ¿no? Bondad, pasión e ignorancia. Entonces, cada una de las actividades está regida por estas modalidades. En la modalidad por ejemplo, la austeridad, que es lo que se necesita para ser feliz en este mundo, también está en la bondad, la pasión y la ignorancia. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros nos dedicamos a actuar en este proceso de conciencia de Krishna, primero se nos pide que tenemos que tratar de controlar los sentidos y no darle tanto valor al placer material. Y eso parece como si fuera un veneno, ¿no? No tengo que hacer esto, no tengo que comer carne, no tengo que tomar alcohol, y tantos no tengo. Pero finalmente eso después se transforma en un placer superior, en un néctar, ¿no? Entonces por eso decimos que tenemos que tratar de seguir a las autoridades, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por todo y espero que estén muy bien. Srila Prabhupada Ki Jai, Parama Karuna Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai, Hare Krishna.